Si tus encías se están retrayendo, hay algo que casi nadie te explica bien. El problema no empieza cuando ves el diente más largo. Empieza mucho antes, en una zona diminuta donde termina el esmalte y comienza una parte del diente que no estaba hecha para vivir expuesta. Y cuando esa frontera queda al descubierto, el frío duele más, el cepillo molesta más, el dulce puede sentirse como una descarga. Y la raíz empieza a recibir ataques para los que no tiene la misma defensa que el esmalte. Por eso tanta gente busca una forma de regenerar las encías en casa. Pero aquí está lo inquietante. Algunas cosas que parecen ayudar pueden estar empeorando justo la zona que intentas salvar. Y antes de hablar de remedios, aceites, enjuagues, cepillos o trucos caseros, necesitas entender una cosa. No toda encía retraída está en el mismo punto. No toda sensibilidad significa lo mismo. Y no todo lo que llaman regeneración es realmente regeneración. Imagina un diente como una casa con una armadura visible y una base escondida. La parte que ves al sonreír está cubierta por esmalte, una de las estructuras más resistentes del cuerpo. Pero debajo de la línea de la encía hay otra realidad. La raíz no está protegida de la misma manera. Está cubierta por tejidos mucho más vulnerables, diseñados para estar bajo la encía, no expuestos al aire, al ácido, al azúcar, al roce constante de la escoba o a productos demasiado agresivos. Y aquí aparece el primer engaño. Muchas personas creen que la retracción es solo un problema estético, como si el diente simplemente se viera más largo. Pero cuando la raíz queda expuesta, cambia todo el terreno de juego. Esa superficie puede volverse sensible, puede acumular placa con más facilidad, puede desgastarse, puede formar pequeñas lesiones cerca de la encía y en algunos casos puede desarrollar caries radicular, que suele avanzar en una zona mucho más delicada que la parte blanca del diente. Por eso el síntoma más común no siempre es dolor fuerte. A veces empieza como una molestia pequeña, agua fría, café caliente, aire entrando por la boca, una punzada al cepillarte, un escalofrío al comer algo dulce. Y mucha gente lo ignora porque aparece y desaparece, pero esa intermitencia es parte de la trampa. El diente puede estar avisando que una zona que debería estar protegida ya está recibiendo agresiones todos los días. Ahora la gran pregunta es esta: si la encía se fue hacia atrás, ¿se puede hacer que vuelva a subir en casa? La respuesta no cabe en un sí o en un no. Porque primero hay que separar tres cosas que la Internet suele mezclar: desinflamar una encía, detener el avance de la retracción y recuperar tejido perdido. Parecen lo mismo, no lo son. Puedes mejorar una encía inflamada, puedes reducir sangrado, puedes disminuir sensibilidad, puedes proteger la raíz expuesta, puedes frenar hábitos que estaban empujando el problema. Pero eso no significa que una receta casera esté reconstruyendo mágicamente la encía perdida. Y si no entiendes esa diferencia, puedes caer en el error más peligroso: sentir alivio durante unas semanas mientras la causa real sigue trabajando en silencio. La retracción gengival casi nunca tiene una sola causa. A veces aparece por acumulación de placa y sarro cerca de la encía, a veces por inflamación crónica, a veces por enfermedad periodontal, donde no solo baja la encía, sino que también se pierde soporte alrededor del diente, a veces por una escobación demasiado agresiva, por cepillos duros, por presión exagerada o por movimientos horizontales repetidos durante años, a veces por bruxismo, mala posición de los dientes, tratamientos ortodónticos, frenillos altos, encía muy fina, tabaco, boca seca o una combinación de todo eso. Y esta es la parte que incomoda. Dos personas pueden tener encías retraídas parecidas al espejo, pero por motivos completamente diferentes. Una puede necesitar mejorar técnica de higiene, otra puede necesitar tratar inflamación, otra puede necesitar control periodontal,
Otra puede tener un problema de mordida o de encía demasiado fina. Por eso copiar la rutina de alguien en internet puede ser inútil o incluso contraproducente. Aquí entran los remedios naturales. Se habla de té verde, eucalipto, aloe, aceites esenciales, enjuagues herbales, bicarbonato, agua oxigenada, clavo, sal, limón y decenas de mezclas caseras. Algunas sustancias naturales sí tienen estudios interesantes para reducir placa, mejorar parámetros de gingivitis o disminuir sangrado cuando se usan en productos formulados correctamente. El té verde, por ejemplo, aparece en investigaciones por sus catequinas y su posible efecto sobre placa e inflamación gingival. El eucalipto también aparece en estudios relacionados con reducción de placa o sangrado en productos dentales específicos. Pero mira la palabra clave, inflamación. Reducir inflamación no es lo mismo que reconstruir una encía retraída. Una encía menos inflamada puede verse más firme, menos roja, menos hinchada y menos sangrante. Eso ya es valioso. Pero no debes confundir mejoró el ambiente con creció tejido nuevo cubriendo la raíz. Esa confusión es la que vende milagros. Y también hay un lado oscuro de lo natural. Que algo sea natural no significa que sea seguro para una raíz expuesta. Aceites esenciales concentrados pueden irritar tejidos. Bicarbonato usado de forma agresiva puede ser abrasivo. Limón y mezclas ácidas pueden atacar el esmalte y empeorar sensibilidad. Agua oxigenada sin orientación puede irritar mucosas. Y cuando la raíz está expuesta, jugar con recetas fuertes es como frotar una herida pensando que la estás curando. El punto no es demonizar todo, el punto es entender el objetivo. En casa, tu misión principal no es prometer regeneración milagrosa. Tu misión es crear un ambiente donde la encía deje de ser agredida, la placa quede bajo control, la sensibilidad baje, la raíz se proteja y el problema deje de avanzar. Eso puede cambiar mucho, pero tiene límites. Entonces, ¿qué sí puedes hacer en casa? Primero, cambiar la forma en que cepillas. No se trata de cepillarte con miedo, ni de abandonar la higiene porque la encía está delicada. Se trata de cepillar sin traumatizar. Usa un cepillo suave o extra suave, movimientos controlados, presión ligera y una técnica que limpie la línea de la encía sin serruchar el cuello del diente. Si las cerdas se abren rápido, probablemente estás apretando demasiado. Segundo, controlar la placa entre los dientes. Aquí no hay magia. La placa que queda cerca de la encía mantiene la inflamación encendida. Hilo dental, cepillos interdentales o herramientas recomendadas por tu dentista pueden ayudar, pero la clave es la delicadeza. No es cortar la encía con el hilo, no es empujar con fuerza, no es sangrar y pensar que así se limpia mejor. Si hay sangrado frecuente, es una señal que necesita atención, no un trofeo de limpieza. Tercero, usar una pasta dental adecuada. En casos de sensibilidad, pastas desensibilizantes pueden ayudar a bloquear o calmar la respuesta de la dentina expuesta. Si además hay riesgo de caries radicular, el flúor se vuelve especialmente importante, porque esa raíz expuesta necesita protección química diaria. No estás haciendo crecer encía con la pasta. Estás defendiendo la zona vulnerable para que no empeore. Cuarto, reducir ataques ácidos y azucarados. Si pasas todo el día tomando refrescos, bebidas energéticas, agua con limón, vino, snacks dulces o carbohidratos frecuentes, tu boca vive más tiempo en un ambiente que favorece desgaste, desmineralización y placa. No se trata solo de lo que consumes, sino de cuántas veces al día expones los dientes. La raíz expuesta sufre mucho más cuando el ataque se repite desde la mañana hasta la noche.
Quinto, no usar productos agresivos como si fueran atajos. Si tienes encías retraídas, no es el momento de experimentar con blanqueamientos caseros fuertes, carbón activado, limón, bicarbonato diario o mezclas de aceites concentrados. La promesa puede sonar atractiva, pero la superficie expuesta no perdona tanto como el esmalte. Lo que parece limpieza intensa puede ser desgaste acumulado. Y sexto, observar señales de alarma. Si la retracción avanza, si ves raíces cada vez más expuestas, si hay sangrado constante, mal aliento persistente, dientes con movilidad, pus, dolor fuerte, sensibilidad que no mejora o zonas oscuras cerca de la encía, eso ya no es un tema de rutina casera, es una señal para evaluación profesional, porque si hay pérdida de soporte, sarro profundo o enfermedad periodontal, ninguna receta de cocina va a limpiar lo que está debajo de la encía. Y ahora llegamos a la parte que más personas quieren saltarse, pero que decide todo. La encía retraída no se trata preguntando ¿qué me pongo encima? Se trata preguntando ¿por qué se fue hacia atrás? Porque si la causa sigue ahí, cualquier alivio será temporal. Si el problema viene de placa e inflamación, el camino es controlar placa, limpiar correctamente y reducir el sangrado. Si viene de cepillado traumático, la solución empieza por dejar de castigar la zona todos los días. Si viene de bruxismo o trauma de mordida, necesitas identificar esa fuerza. Si viene de enfermedad periodontal, hay que controlar la infección y el sarro que están afectando el soporte. Si viene de encía fina o posición dental desfavorable, tal vez el manejo sea más especializado. Y si ya hay una recesión importante con pérdida de tejido, la única forma real de cubrir raíz en determinados casos puede ser un procedimiento profesional, como cirugía mucogingival o injerto, cuando está indicado. Esta es la revelación. En casa no fabricas una encía nueva como si fuera piel creciendo sobre una raspadura. Lo que sí puedes hacer en casa es algo menos espectacular, pero mucho más importante de lo que parece. Puedes apagar los factores que la están destruyendo. Puedes bajar la inflamación. Puedes mejorar la calidad de la higiene. Puedes proteger la raíz. Puedes reducir sensibilidad, puedes disminuir el riesgo de caries radicular, puedes hacer que el problema se estabilice antes de volverse más caro, más doloroso y más difícil. Y aquí está el giro. Muchas veces lo que la gente llama regenerar encías, en realidad es desinflamar, recuperar salud, estabilizar tejidos y evitar que la recesión siga avanzando. Cuando la encía estaba inflamada, hinchada o maltratada, al mejorar la rutina puede verse más sana, más firme, menos irritada. Eso puede dar la impresión de que subió. Pero si hubo pérdida real de tejido y exposición estable de raíz, no debes venderte la ilusión de que un enjuague casero va a reconstruir todo. Por eso, el mejor plan en casa no es una receta misteriosa, es una secuencia inteligente. Cepillado suave y eficaz, limpieza interdental sin trauma, pasta con flúor o desensibilizante según necesidad, control de ácidos y azúcar, evitar abrasivos y mezclas fuertes, tratar boca seca si existe, no fumar, revisar bruxismo y sobre todo medir el problema, saber si está estable o avanzando. Porque hay una diferencia enorme entre una encía sensible que necesita protección y una retracción que está progresando por enfermedad periodontal. Una puede mejorar mucho con hábitos, la otra puede llevar a pérdida de soporte si se ignora. Y ahí está el peligro de los vídeos que prometen demasiado. Hacen que la persona espere, pruebe, mezcle, compre, enjuague, mientras la causa real sigue intacta. Así que la verdad completa es esta. Sí hay cosas muy poderosas que puedes hacer en casa, pero no porque sean mágicas. Son poderosas porque eliminan las agresiones diarias que mantienen el problema vivo. Y cuando entiendes eso, cambias la pregunta. Ya no preguntas ¿qué remedio hace crecer mi encía?
Preguntas, ¿qué estoy haciendo todos los días que no deja a mi encía estabilizarse? Si hoy te quedas con una sola idea, que sea esta: las encías retraídas no se resuelven con desesperación, se manejan con diagnóstico, constancia y respeto por una zona que ya está vulnerable. No necesitas caer en pánico, pero tampoco conviene esperar a que el dolor te obligue a actuar. Una raíz expuesta puede parecer un detalle pequeño hasta que se convierte en sensibilidad diaria, desgaste, caries o pérdida de soporte. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si tienes o sospechas que tienes encías retraídas, ¿qué fue lo primero que notaste? ¿Sensibilidad, sangrado, dientes más largos, espacios oscuros o miedo al cepillarte? Déjalo en comentarios, porque esa primera señal dice mucho sobre lo que puede estar pasando. Y en este canal seguiremos separando lo que suena milagroso de lo que realmente protege tu salud bucal.